Buenas tardes, mi nombre es Andrés Camilo Barrientos Pérez. Y el mío es Jedinson David Castrillón. El día de hoy les hablaremos de las obligaciones solidarias. A modo de introducción, ¿qué se entiende por obligaciones? Para definir este concepto debemos tener en cuenta que varios autores han dado diferentes percepciones sobre el mismo. Una definición sencilla nos lo ofrece el autor Giorgi, quien expresa que una obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas determinadas, en virtud del cual una o varias de ellas, ya sea un deudor o deudores, queda sujeto a otros u otras, acreedor o acreedores, a hacer o no hacer alguna cosa determinada. Las obligaciones se clasifican en varios tipos. Tenemos las obligaciones a plazo, las obligaciones condicionales, las obligaciones modales, entre otras. Teniendo presente que es un tema amplio, en este video nos centraremos en las obligaciones solidarias, las cuales se encuentran enmarcadas en el título 9 del Código Civil colombiano, en su artículo 1568, en donde define esta como aquella que, recayendo sobre una cosa divisible y en la que hay varios deudores, el acreedor puede demandar la totalidad de su crédito a cualquiera de los deudores, extinguiéndose la obligación respecto de todos. Dicho en otras palabras, el objeto divisible a cargo de uno o más deudores o a favor de dos o más acreedores sí se puede exigir la totalidad debida. Ejemplo: Camilo va al banco a sacar un préstamo y Kelly va como garante, lo que comúnmente llamamos fiador. Al no cumplir Camilo con la obligación, el banco como acreedor podrá exigir el pago a Kelly por ser la deudora solidaria. Las obligaciones solidarias se clasifican en solidaridad activa y solidaridad pasiva. En la activa, tal y como está plasmado en el artículo 1570 del Código Civil colombiano, el deudor puede hacer el pago a cualquiera de los acreedores solidarios que él elija, a menos que haya sido demandado por uno de ellos. En este caso deberá realizar el pago al demandante. Cabe mencionar que el pago del deudor al acreedor extingue la deuda con respecto a los otros. En esta, la pluralidad de sujetos aparece en el lado activo de la relación jurídica, es decir, hay dos o más acreedores solidarios frente a un deudor. Cada uno de aquellos puede exigir para sí el contenido íntegro de la única prestación debida. Ejemplo: Juan le debe 600.000 pesos a Pedro, a Carlos y a Julio. Si la obligación está sometida a una solidaridad activa, cualquiera de los acreedores está habilitado para exigirle al deudor el debido pago. Dándole un giro inesperado a este ejemplo, si le añadiéramos que el señor Pedro instaura una demanda contra Juan, Juan deberá cancelar la deuda a este individuo específicamente. Como segundo ejemplo tenemos que Jedinson y José tienen una compañía de moda y deciden abrir una cuenta corriente, estableciendo a solo firma que cualquiera de los dos puede retirar la suma de dinero que en esta se acumule. En este caso, el banco sería o cumpliría el rol de deudor y Jedinson y José de acreedores. En conclusión, cuando la obligación está a cargo de varios acreedores, podemos decir que es una solidaridad por activa. En la solidaridad pasiva, mencionada en el artículo 1571 del Código Civil colombiano, el acreedor podrá dirigirse contra todos los deudores solidarios conjuntamente, o contra cualquiera de ellos a su arbitrio, sin que por éste pueda oponérsele el beneficio de división. En este tipo de obligación solidaria, todos y cada uno de los obligados responden por el total de la deuda, es decir, que a los ojos del acreedor, cada deudor responde como si fuera el único que se encuentra en la parte pasiva del vínculo de la obligación, de manera que el que es deudor solidario responderá por la totalidad de la deuda y no por la mitad, si el acreedor elige demandarlo a él. Ejemplo: Hugo, Guillermo y Ramiro le deben 750.000 pesos a Martín, en donde se ha pactado la solidaridad de los codeudores.
En virtud de ello, cualquiera de los tres deudores están obligados frente al acreedor por el total de la obligación. Como segundo ejemplo podemos encontrar que Laura y Daniela prestan 200.000 pesos con Alexander y establecen una solidaridad pasiva. Después de un tiempo, Alexander como acreedor exige a ambas que cancelen su deuda, por lo cual ellas le depositan de forma voluntaria de a 100.000 pesos. En este ejemplo, ambas se benefician de la obligación y ambas se hacen responsables de ella. En conclusión, podemos decir que cuando la obligación está a cargo de varios deudores, nos estaríamos encontrando con una solidaridad por pasiva. Continuando con la narrativa del video, vamos a hablar qué es la novación. Y decimos que la novación es un modo de extinguir las obligaciones, en la cual una obligación se extingue por el nacimiento de otra nueva. Es decir, novación objetiva o por la sustitución ya sea de un nuevo deudor o acreedor que reemplaza al primero. Es un modo de extinguir las obligaciones que se encuentran consagradas en los artículos 1687 al 1710 del Código Civil colombiano. Según la Real Academia de la Lengua Española, es el acto o efecto de novar, que consiste en sustituir una obligación otra otorgada anteriormente, la cual queda anulada con ese acto. En consecuencia, la novación por el cual una obligación antigua es sustituida por una nueva obligación, que implica la desaparición de la obligación anterior. Forma en que se hace la novación. Decimos que la novación es un contrato y que para que sea válida es necesario que tanto el contrato como la obligación que existía antes de la novación sean válidos. Como la obligación originaria ha surgido de un contrato en cualquiera de sus formas, su novación necesariamente debe hacerse mediante otro contrato que sustituya el anterior. La novación puede ser efectuada de los siguientes modos. Primero, sustituyéndose una obligación por otra. Segundo, contrayendo el deudor de una obligación respecto de un tercero y declarándole en consecuencia libre de una obligación primitiva el primer acreedor. Tercero, sustituyéndose de un nuevo deudor al antiguo, que en consecuencia queda libre. Como características de la novación, tenemos que es irrevocable, toda vez que hecha la novación no se puede deshacer. Como efectos podemos decir que en esta extingue los intereses de la deuda que existía antes de celebrarse el contrato de novación, a menos que se exprese lo contrario por las partes. Ejemplo: Dago se obliga solidariamente a favor de Andrés, Angie y Patricia a pagarles la suma de 10 millones de pesos. Antes de cumplir el plazo, el deudor Dago y el acreedor solidario Angie estipulan una novación objetiva, cambiando el objeto debido por 6 vacas avaluadas en 10 millones de pesos. La obligación solidaria a favor del acreedor solidario novante, o sea Angie, y la de los acreedores solidarios no novantes, Andrés y Patricia, frente al deudor Dago, se extingue por la novación sobre la totalidad del viejo crédito que estaba facultado para cobrar el acreedor solidario novante, Angie, el deudor Dago, y que estaban facultados para cobrar los demás acreedores solidarios no novantes, Andrés y Angie, al deudor Dago, equivalente a la suma de 10 millones de pesos. Los demás acreedores, Andrés, solidario no novante, Angie y Patricia, no quedan facultados para que cada uno, frente al deudor Dago, para cobrar al nuevo crédito correspondiente a 6 vacas. Muchas gracias.